Sí, Antonio, creo que no hay nada mejor que nos pueda colocar en posición de avanzar hacia el futuro si no es con el mayor conocimiento de nosotros mismos y sobre todo el aporte que nos hace la historia. Yo siempre incido en eso. Yo creo que la historia es uno de los elementos fundamentales para conocernos y para conocer, y sobre todo para saber qué es lo que debemos de hacer en el futuro y cómo debemos de hacer. Bien, yo a continuación pues voy a dar la lectura al manifiesto que hemos elaborado y que dice así: en este lugar, en todos los lugares donde yacen todavía tantas víctimas, para todos ellos. Estos días de abril se han convertido en una verdadera fiesta por la República. Eso se constata muy bien, aunque no se aprecie tanto a través de los medios de comunicación. Es algo que no interesa a los poderes fácticos, pero como tenemos tanta habilidad y tenemos tantos recursos con las nuevas tecnologías, con internet, pues la verdad que nos asomamos a tantas ventanas y vemos un despliegue como nunca se ha visto en estos últimos 30 años, y comparándolo incluso con hace un año y 2 años, ha sido este año algo apoteósico en cuanto a organización de actos, en cuanto a tomar conciencia de la situación. Digo que en cierto modo mitigan el dolor de tantos españoles y españolas de todas las edades y condiciones sociales que pagaron con sus vidas, cuando no con el sufrimiento de la tortura, la cárcel o el exilio, por el delito sacrosanto de tener esperanza en su lucha y aspirar a tener libertad, trabajo y justicia. Y entre estos héroes y heroínas por la libertad podemos encontrar personas de toda clase y condición. Por encima de todo, tenemos que destacar a ese pueblo trabajador, obrero y campesino, principal beneficiario de las conquistas sociales que la República suponía en sí. A ello, y de manera trascendental, por importante y necesario, se incorpora a esa pléyade de científicos, artistas, profesionales e intelectuales, y que ambos constituían los pilares básicos y robustos que sostuvieran la construcción del nuevo edificio republicano que albergaría como principal símbolo la igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin distinción de raza, sexo o creencia. Sin olvidarnos, por justicia, de aquellas otras que, perteneciendo a clases acomodadas o la burguesía, habían escogido estar al lado del proletariado por dictado de sus conciencias. Otro eslabón, aunque no fue, por desgracia, lo suficientemente determinante como para que la República de los Trabajadores e Intelectuales no sucumbiera ante la barbarie, fueron aquellos militares que no abandonaron la causa republicana más que cuando fueron fusilados por la sublevación franquista, o degradados y deshonrados dieron con sus huesos en las cárceles o campos de trabajo por haber permanecido y combatido al lado de la legalidad republicana. No hay más que asomarse, como decía, a Internet para ver los cientos de actos programados en ciudades y pueblos por toda la geografía española. Es un clamor que no cesa y que aumenta por día, que la educación y la cultura que llega al pueblo crean conciencia de la realidad y nos impulsa de manera natural a reconquistar lo que se nos está quitando como ciudadanos y a configurar un futuro más limpio y justo. Y esto se hace con programaciones de actos culturales, académicos, etcétera, que en muchísimos lugares ocupan semanas enteras difundiendo la idea de la República como vehículo de valores al servicio de la ciudadanía y rechazando desigualdades y privilegios. En este acto homenajeamos a nuestros héroes y heroínas y conmemoramos el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República. 82 años en los que se incluyen los 8 de República, del 31 al 39, donde 3, del 36 al 39, lo fueron de guerra civil, provocada por la sublevación del general Franco, al que le siguió buena parte de los mandos del ejército, muy influenciado por sus allegados, los terratenientes y la Iglesia. Las 3 partes que constituían una sola para defender sus intereses frente al pueblo trabajador.
Sublevación que se inicia cuando son las izquierdas políticas aglutinadas en la coalición electoral del Frente Popular las que ganan las elecciones, con lo que suponía que la transformación cultural y económica de la sociedad iba a ser un hecho a constatar. Pero ni esa sublevación, con todo el peso de ejército que tenía, hubiera sido suficiente para arrebatar ni la legalidad republicana ni la esperanza de un pueblo que se sentía triunfador por primera vez en su historia desde al menos un milenio, ni si no hubiera contado con las ayudas efectivas de tropas regulares, cuerpos de ejército y el moderno material de guerra proporcionado por el fascismo italiano de Mussolini y el nazismo alemán de Hitler. A esta final de la guerra civil le sigue casi 40 años de dura, muy dura, dictadura, a la que los vencedores materiales habían llegado después de que se hubiera declarado como cruzada y la instauración de la Inquisición como método para conseguir la depuración de sangre y de ideas, sembrando el terror en ciudades, pueblos y aldeas en tal manera y con tanta intensidad que aún hoy en día, entre muchas personas mayores, aún mantienen en su cuerpo y en su mente el miedo incrustado y que muchos lo llevarán con ellos hasta el último suspiro. No sé si aún después. En el primer tercio del siglo XVII, algo tan atroz como esta situación que rodeó a la naciente Segunda República Española y llamándole Guerra Santa o Cruzada, también aquellos otros pobres y miserables, por lo de míseros, españoles fueron exterminados, rotas sus familias, robados sus hijos o expulsados de su tierra y de su país, si no se acogían sin ningún lugar a duda al catolicismo, renunciando a sus creencias y costumbres. Y ahora vamos camino de cubrir otra etapa de otros casi 40 años en la que hemos accedido, o nos han dejado acceder, a través de un pasillo angosto y de poca luz, y por una puerta muy baja y estrecha que la hemos bautizado como transición, y nos han instalado en una amplia habitación que se le da el nombre de democracia. Debe ser una democracia muy mediocre porque no está sirviendo para resolver los verdaderos problemas de las personas y las familias. En esa habitación o democracia, la mayoría, los de en medio y los de abajo, nos sentimos incómodos, indignados por cuanto estamos viendo que los privilegios no se han acabado y que los privilegiados pertenecen a las mismas familias de siempre, que el heredero de la corona lo es desde que nace, que los corruptos se están yendo de rosita, que los ladrones de guante blanco, vinculados o no a partidos políticos, se están saliendo con la suya y sin obligación de devolver ni lo robado ni lo defraudado, que el poder político y económico está resultando un tándem para que quienes sigan ampliando beneficios sean los poderosos de siempre y que los recortes sociales, los sacrificios y las penurias de todo tipo las sigamos padeciendo los de siempre también, los sectores sociales más débiles. Un sector que cada día que pasa es más numeroso. En fin, que es una situación que está llevando a la sociedad a replantearse lo que nos vendieron como democracia. Ha resultado un fiasco y lo que se está exigiendo es un cambio radical a este estado de cosas, para que la justicia lo sea de verdad e igual para todos. Que los trabajadores, verdaderos sostén del Estado, no se vean mendigando un empleo. Que las familias no puedan ser arrojadas de sus casas como si de animales se tratara, que ni esto siquiera. Que la igualdad de derechos sea una realidad tangible. Que ni un amago de recortes en la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. Que la democracia lo sea en extensión y profundidad para que los ciudadanos se vean reflejados y protegidos por ella. Que la educación lo sea pública, universal, laica, gratuita y de calidad. Que ningún ciudadano pueda ser excluido en sus atenciones médico-sanitarias en cualquier orden o situación. Que los servicios esenciales para el desarrollo de la vida de los ciudadanos y la atención a sus necesidades no puedan ser ni gestionados ni concesionados como negocio por el sector privado. La asunción por los poderes públicos de responsabilizarse de acudir y socorrer a los ciudadanos en sus necesidades individuales o familiares como si de un Estado social se tratara. Que no nos arrebaten nuestros derechos por una tercera vez. Aunemos esfuerzos, garanticemos la victoria. Basta de privilegios
y de privilegiados, de mentiras y de corrupción. A ellos se lo debemos, pero también a nosotros, a los nuestros, los que somos el 90% de esta sociedad, la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Ánimo y alta la cabeza y alta la guardia. Lo decimos y nos comprometemos aquí y ahora en el cementerio municipal, junto al monolito erigido por nuestro ayuntamiento en homenaje a los caídos por la libertad y la justicia, y testimoniar esta realidad por el esfuerzo y el trabajo desarrollado por el colectivo de familiares de fusilados de la Guerra Civil en la Sierra de Cádiz. Muchas gracias.